Chavos, estamos el día de hoy en un video nuevo. El video que cada año se ve más de todos los que subimos al canal. Pero antes de comenzar, déjame recordarte que tal cual como lo leíste en el banner anterior, las inscripciones para el curso de aprendizaje exponencial 2024 ya están abiertas. El mejor curso de preparación para Comipems 2024 ha abierto ya sus inscripciones. Si tú estás buscando un curso que te prepare, dinámico, divertido, en el que vean todos los temas que el examen te va a preguntar, ya vas tarde para inscribirte. Si tú quieres más detalles, te voy a dejar por aquí abajo el número. Mándanos un mensaje de WhatsApp y con todo gusto te vamos a estar dando la información para que, bueno, tú y yo trabajemos de la mano hasta que te quedes en esa opción deseada. Pero bueno, como lo leíste en el título, en este video vamos a ver ¿cuáles son los temas que Comipems te va a estar preguntando en su edición 2024? Como tú ya debes saber, año con año la Comipems expide un temario alrededor del cual girarán las preguntas que el examen te va a estar haciendo. Este temario es exactamente el mismo, tanto para UNAM como para cualquier otra escuela. Es el mismo si vas para CCH, si vas para CECIT, si vas para un bachilleres, para un CEBETIS, para un CONALEP o si vas para una escuela nacional preparatoria. Estos temas son los que el examen va a comprender y alrededor de los cuales te van a estar haciendo los cuestionamientos el día de la realización de tu examen. Así que sin más, vamos a ver cuál es este temario. El temario aquí lo saco específicamente de la guía oficial de UNAM para Comipems 2023. Es esta. Te lo muestro desde esta guía porque, bueno, para el momento en el que estoy grabando yo este video, todavía la guía 2024 no se ha emitido. Sin embargo, no te preocupes, el temario no cambia, es el mismo año con año. Y bueno, pues aquí vamos a poder encontrar los temas más relevantes. Déjame mostrarte. Mira, como puedes ver, aquí está la página, es la página número 13, lo estás viendo ahora en tu pantalla, que dice temas fundamentales. Y a partir de aquí van a aparecer todos los temas alrededor de los cuales van a girar las preguntas. Yo te recomiendo que pares este video y vayas tomando screenshots, vayas tomando capturas de pantalla para que guardes estos temas, ¿no? Aunque también los vas a poder encontrar en las primeras páginas de tu guía, ya sea de Ceneval o sea de UNAM. Entonces, aquí es donde comienza. Mira, este de aquí es el temario del apartado de habilidad verbal. Habilidad verbal concretamente, bueno, aquí están todos y cada uno de los temas, pero yo te lo podría definir de tres maneras, lo podría separar de tres maneras, ¿no? Prácticamente habilidad verbal, si tú sabes comprender lo que lees, si sabes lo que es un sinónimo y un antónimo, y sabes establecer relaciones análogas, si sabes resolver analogías, con esas tres cosas ya hiciste todo lo que tenías que hacer de habilidad verbal. Sin embargo, bueno, aquí podemos ver los temas, ¿no? El tema número 1, comprensión de lectura, y vemos ahí todos los subtemas que se derivan de reconocer información explícita, inferir hechos, ¿no? Suponer cosas, identificar las ideas principales de un resumen, distinguir entre hechos y opiniones. Bueno, aquí están todos los subtemas. Con respecto al manejo de vocabulario, lo que te decía recién, saber establecer analogías, por aquí lo vemos, ¿no? Y también, bueno, debajo dice distinguir palabras y expresiones con significado opuesto, los llamados antónimos, y con significado similar, los llamados sinónimos. Prácticamente todo este es el temario de habilidad verbal, ¿no? Aquí abajo tenemos la otra habilidad que también nos preguntan, que es habilidad matemática. Ya lo puedes ver y son concretamente solo 4 temas. El primero, sucesiones numéricas. Como siempre te establecen pues varios numeritos ordenados, te dicen cuál es el número que sigue a continuación y bueno, aquí lo puedes ver. También series espaciales, que son todas estas figuras que se van moviendo, que van girando, que van rotando. Imaginación espacial, que son figuras que tendremos que nosotros pues saber imaginarnos desde otras perspectivas. Y finalmente problemas de razonamiento, que quizás sea el tema más complejo de este apartado de habilidad matemática. En ambas habilidades, para fines del examen, tendremos 16 reactivos, 16 preguntas de cada una de estas habilidades. Aquí están los temarios de las dos habilidades.
Luego, tenemos el primer apartado de ciencias, que sería el apartado de biología. Y aquí ya nos comenzamos a meter con un temario mucho más extenso por apartado, ¿no? Bueno, en el apartado de biología, el tema número 1 es el valor de la biodiversidad, y ahí podemos ver los subtemas que se le desprenden. Aquí estaremos viendo las características de los seres vivos, por ejemplo, las principales aportaciones de Darwin, la teoría de selección, todo esto, los diferentes tipos de ecosistemas y también, bueno, características y factores de riesgo de la biodiversidad en México, ¿no? Como tema número 2, tecnología y sociedad y cómo interactúan estas. Como tema número 3, transformación de materia y energía. Y aquí es donde vamos a ver respiración celular, los tipos de respiración aerobia y anaerobia, cuáles son los tipos de organismos autótrofos y heterótrofos, ¿no? Toda esta parte, fotosíntesis y demás. El tema número 4 es nutrición y respiración para el cuidado de la salud. Bueno, aquí estaremos hablando de los requerimientos para llevar una buena dieta. También estaremos viendo, bueno, algunas recomendaciones para evitar enfermedades relacionadas a la nutrición y también qué enfermedades derivan de una buena o mala, perdón, de una mala nutrición. También, bueno, prevención de enfermedades respiratorias. El tema número 5 es reproducción y sexualidad. Aquí estaremos viendo el tema más importante, yo creo que de biología, que sí o sí te van a preguntar en 2024 es mitosis y meiosis. ¿Qué son? ¿No? ¿En dónde las veo expresadas? ¿Qué organismos las realizan? Etcétera. Reproducción sexual y asexual. También vamos a ver aquí todo lo de anticonceptivos y reproducción en general. Y también las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué las ocasiona? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo prevenirlas? Todo esto. Y el tema número 6, genética, tecnología y sociedad. Aquí vamos a estar viendo, bueno, qué es el fenotipo, qué es el genotipo, qué son los cromosomas y qué son los genes. Tenemos que saber 4 conceptos que son los más importantes. Y finalmente, cuáles son los métodos, los beneficios y los riesgos de la manipulación genética. Y algo que destaca aquí es el concepto de organismo transgénico. Es muy importante que sepas qué es un transgénico, ¿no? Y bueno, prácticamente este es el temario del apartado de biología. Nos vamos al siguiente, el apartado de formación cívica y ética. Esta es la primera parte. Bueno, tema número 1, la formación cívica y ética en el desarrollo social y personal. Ya lo puedes ver y ahí están sus subtemas para que le tomes captura. Luego tenemos la dimensión cívica y ética de la convivencia, identidad e interculturalidad para una ciudadanía democrática, que es el tema número 3. 4. Los adolescentes y sus contextos de convivencia. 5. Principios y valores de la democracia. Finalmente, ya casi para terminar, participación y ciudadanía democrática. 7. Hacia una ciudadanía informada, comprometida y participativa. 8. Compromiso con el entorno natural y social. Y finalmente, recursos y condiciones para la solución de conflictos sin violencia. Este sí está un poquito más extenso, pero bueno, ahí lo puedes ver. Es el apartado de formación cívica y ética. Tómale captura. Luego tenemos el temario del apartado de español. Aquí está. Bueno, el apartado de español es también relativamente largo. Lo primero que tendremos que ver es obtención de información. Aquí lo que te van a preguntar muy concretamente es cuáles son las características de una ficha bibliográfica. No te aprendas todos los tipos de fichas, solamente la bibliográfica, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que le componen y para qué sirven? 2. Organización de la información. Bueno, aquí vamos a ver todos los elementos que nos permiten tener textos entendibles, ¿no? Y cómo los podemos ordenar. Luego, 3. Elementos que intervienen en la coherencia, la cohesión y la adecuación en los textos. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten entender correctamente un texto, ¿no? Y aquí destaca esto: nexos y expresiones. Eso, nexos y expresiones. Tendrás que saber todos los tipos de nexos. Nexos que introducen ideas, que relacionan temporalmente, que encadenan argumentos y a qué rama pertenece cada uno. Finalmente, signos de puntuación, que también es muy importante, ¿no? Signos de puntuación, comillas, dos puntos, punto y aparte, punto y seguido, dónde se utilizan. Y bueno, estaremos hablando también de oraciones, las oraciones principales, secundarias, enunciados que introducen información, todo esto. Luego, el tema número 4 es tipos de textos, también de español.
Y nos dice aquí recursos lingüísticos. Bueno, ¿qué es un planteamiento? ¿Qué es una explicación? ¿Qué es un texto argumentativo? Todo esto lo tendremos que saber. Ahí están los subtemas. También cuáles son las características y para qué sirven los textos informativos. También tendremos que saber cuáles son las características y de qué tipo, ¿no?, hay textos legales y administrativos. También estaremos viendo los textos periodísticos y los textos publicitarios. Y ese sería el temario del apartado de español. Nos vamos a otro apartado de ciencias, que es el apartado de física. Aquí tenemos concretamente 4 temas, pero sí es un compendio largo de información. El tema número 1 es el movimiento, la descripción de los cambios en la naturaleza. Aquí tendremos que saber la diferencia entre velocidad y rapidez, por ejemplo. Tendremos que conocer los diferentes tipos de movimientos y cómo los puedo expresar en gráficas. También veremos, bueno, el movimiento con velocidad variable, que es concretamente la aceleración, y también veremos la caída libre, los cuerpos que caen. Tema número 2, las fuerzas, la explicación de los cambios. Bueno, aquí tendremos que entender qué es la fuerza resultante y cómo funciona. También las leyes de Newton, pares de fuerzas en sentidos contrarios y bueno, algunas fórmulas como la de gravitación universal, cosas de estas, ¿no? Tema número 3, la interacción de la materia, un modelo para describir lo que no percibimos. Aquí vamos a ver la física de partículas, la física chiquita, ¿no? Y entonces nos van a preguntar el modelo cinético de partículas, qué es calor y qué es temperatura como concepto. También vamos a ver el modelo cinético de partículas, también la ecuación del principio de Pascal, que nos sirve para determinar la presión, ya sea en gases o sea en líquidos, y también, bueno, el principio de conservación de la energía. Y el último tema será manifestaciones de la estructura interna de la materia. Bueno, ahí lo tenemos, temario del apartado de Física de Complutense 2024. Nos vamos al siguiente apartado, al parecer el más largo, que es el de geografía. ¿Cuáles son los temas que vienen aquí? Primero que nada, el espacio geográfico y los mapas, tema número 1, y ahí están todo el montón de subtemas que van dentro. Número 2, recursos naturales y preservación del ambiente. Tema número 3, dinámica de la población y riesgos. 4, espacios económicos y desigualdad social. Aquí le seguimos. El tema número 5 es espacios culturales y políticos. Ahí lo tenemos. Todo este es el temario del apartado de geografía. Y nos vamos, pues ya estamos llegando a la mitad o quizá un poquito más. El apartado de historia. Historia se divide en 2 subapartados, por llamarlo así. Historia universal e historia de México. Para el tema de historia universal, bueno, los temas son estos. De principios del siglo XVI a principios del XVIII. Luego el tema número 2, de mediados del siglo XVIII a mediados del XIX. De mediados del XIX a 1920. Y luego nos encontramos con el mundo entre 1920 y 1960 hasta las décadas recientes. Este es el temario del apartado de historia, del pedazo de historia universal. Y luego tenemos el de historia de México, que sería más o menos esto. Historia de México compete, tema número 6, las culturas prehispánicas y la conformación de la Nueva España, que hubo antes de la conquista y después de la conquista. El tema número 7, Nueva España desde su consolidación hasta la independencia. ¿Qué pasó desde que se consolida la Nueva España, de la caída de Tenochtitlan, hasta la independencia? Luego, 8, de la consumación de la independencia a la revolución. ¿Qué pasa desde que termina la independencia hasta la revolución? Finalmente nos acercamos ya al México moderno, ¿no?, que sería prácticamente instituciones revolucionarias y desarrollo económico, y México en los años recientes, México en la era global, ¿no? Este sería el temario para historia de México. Apartado de matemáticas. Bueno, uno de los que más miedo le temen los aspirantes. Aquí está. Matemáticas inicia con esto: significado y uso de los números, concretamente números enteros. Aquí nos van a preguntar cosas de aritmética básica, fracciones, punto decimal, etc. Álgebra, aquí ya comenzamos a mezclar números con letras. Expresiones algebraicas, ecuaciones de primer grado, de segundo grado, sistemas de
ecuaciones, todo esto. 3. Manejo de la información estadística. Aquí vamos a ver los principios de estadística. Y finalmente, formas geométricas, que es lo que venimos viendo desde finales de primaria, principios de secundaria, ¿no? Las fórmulas de base por altura, de perímetros, de áreas, todo esto. Nos vamos al tema, al siguiente apartado, que es el apartado de química. Bueno, dice, las características de los materiales. Ese es el tema número 1. Aquí en este apartado tendremos que ver qué es el método científico y qué es el conocimiento científico. También la diferencia entre los cambios físicos y los cambios químicos y cómo reconocer cada uno de ellos. También las propiedades que diferencian sustancias y también la ley de conservación de la masa. Luego, tema número 2, estructura y periodicidad de los elementos. Aquí tendremos que entender cómo es la estructura o cuál es la estructura del átomo, el número atómico, la estructura de Lewis, iones, moléculas y átomos. Y bueno, aquí es donde nos centramos mucho más en tabla periódica. Y finalmente nos vamos al tema número 3, que sería la reacción química. El cambio químico y el 3.2, que es quizá uno de los más importantes, la ecuación química. Aquí tenemos que aprender a balancear ecuaciones químicas, principalmente a través del método del tanteo. Y bueno, pues ahí lo tenemos, reacciones redox, que también es un tema que a muchos se les complica. Prácticamente este sería el temario de química. Y como puedes ver, hasta ahí es donde compete el temario de Comipems 2024. Varias materias, alrededor de 300 temas, que estaremos trabajando todos en mi curso, en donde yo te voy a estar explicando todos y cada uno de estos temas a detalle, donde me vas a poder preguntar todo. Bueno, ahí vamos a estar para lo que se requiera. Por lo pronto, vete estudiando estos temas, vete checando de qué trata más o menos el examen. Te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Eduardo Sánchez y nos vemos en unos días con un video nuevo.